Nació malparida esta Constitución, ¿no? Entonces yo creo que hay que enterrarla, hay que sepultarla, darle una cristiana sepultura. No existe ninguna hegemonía indígena. En Bolivia 15% de la población es indígena, no es más, es una ínfima minoría, esa es la realidad. ¿De acuerdo al último censo? 15%. El 85% de la población boliviana es mestiza. Y por último, el Imperio Inca duró 150 años y estamos casi aquí 520 años de la colonia. Es decir, la colonia es 3 veces más antigua que el incanato, por Dios santo. Claro, y el que no se mezcló porque no se enamoró de una cunumio, no se enamoró de un aymara, no se enamoró, es su lío, pues. Es su lío. Hace 500 años alguien me está diciendo que hace 500 años que no se mezcla, que no puede enamorarse de un mestizo, un blanco, una india. Es una barbaridad. Es un gen recesivo ya. Si no se mezcló. Es un gen recesivo, pues, si no se mezcló. La inmensa mayoría de los indígenas se mezclaron. Somos nosotros que somos negriblanquindio y blanquinegrindio. Mi hermano es moreno, el otro hermano nace choco. Algunas familias son más morenas que otras, pero toditas somos mestizas, somos patraña. Empecemos por La Plata. Por La Plata, esa es la parte más importante del federalismo. La Plata. Cuando a Benjamin Franklin le mandaron los emisarios del rey, le dijeron, el rey le ha dicho de que ustedes eligen a sus autoridades, pero nosotros seguimos cobrando los impuestos. Y Benjamin Franklin le dijo, Taxation without representation. Hagamos lo siguiente, nosotros cobramos nuestros impuestos y ustedes siguen designándonos los virreyes o los gobernadores de los estados. Porque es una imbecilidad hablar de autonomía cuando no tenés autonomía fiscal. El aforismo es lo que debe hacer el gobierno central, es cobrarle los aranceles a las correcto. Deberíamos sacar todo el folclore constitucional que existe, ¿correcto? Por Dios santo, que quiera usar la poesía. Toda la poesía. Santa Cruz era plenamente autónoma en temas en la época colonial. En Estados Unidos solamente la Constitución tiene 7 artículos y 27 enmiendas, pero aquí, por eso es que me la traje la Constitución, claro, son cuatro. Con todo su poema a la madre tierra, al socialismo, hasta habla del régimen de la coca. Que hay que quemar esa Constitución, porque es que no sirve para nada. El Estado se ha puesto a controlar a todos y nadie controla al Estado. Bolivia necesita reformar su constitución o de repente reemplazarla por una nueva. Para debatirlo, hoy nos acompañan 4 invitados con posiciones tremendamente enriquecedoras. 4 invitados de lujo. Entremos en el siguiente bloque, en el bloque de ¿qué corresponde, ingeniero? Según su perspectiva, ¿corresponde una reforma parcial o una reforma total? Considerando todos los antecedentes de los cuales ya hemos hablado. ¿Usted cree que corresponde una reforma total de la Constitución? O sea, volver la tabla rasa y comenzar de nuevo. Digamos que acá el objetivo de la sociedad es llegar a la prosperidad, ¿no? Entonces, o nos vamos en este cacharro que no funciona, ¿no? Y hay que cambiarle, hay que pintarlo, hay que arreglarle alguito y se va a cortar, hay que estar pechando. O sacamos el carro y nos vamos en un Ferrari. O sea, acá el propósito es definitivamente prosperar al individuo. El contrato social es ponernos todos de acuerdo en unas leyes que se aplican a todos por igual para que todos podamos prosperar en libertad. El gobierno, el momento que pasa de ser, por ejemplo, los constituyentes pasaron de ser un árbitro a ser los jugadores que metían los goles en el equipo que ellos querían jugar o al que querían beneficiar, ¿no? Deberían haber habido, para hacer una buena, digamos, constitución, deberían haber habido expertos constitucionalistas y no, digamos, simples tipos partidarios que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, que en realidad trajeron una constitución ya precalentada en Cuba y en Venezuela y la aprobaron a balazos en un cuartel, ¿no? Entonces, desde ahí como que nació malparida esta Constitución, ¿no? Entonces yo creo que hay que enterrarla, hay que sepultarla, darle una cristiana sepultura y volver a sentarnos todos, por lo menos la gente que quiere vivir en una sociedad civilizada, y definir nuevas reglas de juego para poder determinar un nuevo contrato social y que todos nos rijamos ahí. Está claro. El ingeniero Fernando claramente dice que hay que reformarla toda, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor Paul? Mientras escuchaba al ingeniero Gainza me recordé del edificio Málaga. ¿Del que se cayó? Acá en Santa Cruz. Claro, es que si uno es un buen ingeniero civil, no puede pues pretender, digamos, seguir
levantando muros sobre arena. Yo entiendo que esa parte, por ejemplo, en Santa Cruz, digamos, es como que años antes ha sido hasta el lecho del río Piraí, digamos, ¿no? Eso no es tierra estable. Entonces, necesitamos reformar totalmente la Constitución y ponerle el cimiento estable para que no se caiga nuestra nación, no se caiga nuestro Estado, ¿me entiende? Entonces, creo que... O sea, usted no concibe que pudiéramos seguir por lo menos haciendo reformas parciales, digamos. No hay forma. No, siempre las reformas en la historia de la humanidad han tenido que ser completas. Las reformas totales. Queda claro. No parciales. Licenciado Paz, denos a ver una lección de cine en este sentido. ¿Qué opina de esto? Si se cambia te lo voy a hablar en términos de cine. Si tenés al frente tus actores con quienes vas a trabajar y tenés un camarógrafo que es míope o que tiene problemas visuales, no hace foco nunca. Ni aunque quiera. Ni aunque quiera. Ni aunque quiera. No lo va a poder. Ni aunque su asistente lo swinche. Sí, aunque lo swinche. Entonces, lo que hay es eso. Se confundió el sujeto histórico, se trasladó el sujeto histórico, ¿no es cierto? Se negó el sujeto histórico y no sabemos quién es el sujeto histórico. Por lo tanto, es difícil aplicar, ¿no es cierto? Que alguien miope aplique la ley como está establecido ahí en la Constitución no le va a acertar nunca. No tiene definido el sujeto histórico. Y esas son las grandes confusiones. Los indígenas creen que ellos son, los otros creen que ellos son, los otros creen que ellos son, los que tienen desviaciones interesantes también creen que son. Todo el mundo cree que es el sujeto histórico y ya, entonces aquí no le vamos a acertar nunca, ¿no? Doctor Eduardo, doctor Choquito, a ver, usted es polémico en esto. ¿Qué opina? A ver, ¿Nos vamos por una lo que yo creo que es importante... reforma parcial o total? Lo ideal es una nueva constitución, ¿no? Absoluta. No hay reforma total porque es una contradicción entre las dos palabras. Es una nueva constitución, ¿no? Pero yo lo que creo que hay que es dejar de trabajar sobre supuestos falsos, sobre hipótesis falsas. En primer lugar, no existe ninguna hegemonía indígena. En Bolivia, 15% de la población es indígena, no es más. Es una ínfima minoría, esa es la realidad. ¿De acuerdo al último censo? 15%. El 85% de la población boliviana es mestiza. Y si nos vamos a los correlatos de lo que significa la pureza étnica, estamos hablando de que el 98% es mestiza, porque son hinchas de Bolívar, son hinchas de Strong, usan autos. Entonces, la pureza de un pueblo originario es absolutamente debatible. Segundo lugar, el imperio inca, del cual el Collasuyo era una región vasalla. No hay grandes ciudades de los incas. ¿Cuál es la gran ciudad de los incas en el Collasuyo? No existe, ¿no? ¿Cuál que se llama la gran ciudad que dejó el inca, el último inca, Atahualpa, en el Collasuyo? No existe. Eran pequeños ayllu sometidos por un capitán que venía y cobraba impuestos. No es más. No existe. Y por último, el imperio inca duró 150 años y estamos casi aquí 520 años de la colonia. Es decir, la colonia es 3 veces más antigua que el incanato. Por Dios santo. Claro, es una y el que no se fuerte. mezcló porque no se enamoró de una cunumio, no se enamoró de un aymara, no se enamoró, y es su lío, pues. Es su lío. Hace 500 años alguien me está diciendo que hace 500 años que no se mezcla, que no puede enamorarse de un mestizo, un blanco, o un blanco, una india. Es una barbaridad. Es un gen recesivo ya. Si no se mezcló. Es un gen recesivo, pues, si no se mezcló. La inmensa mayoría de los indígenas se mezclaron. Somos nosotros que somos negriblanquindio y blanquinegrindio. Mi hermano es moreno, el otro hermano nace choco. Algunas familias son más morenas que otras, pero toditas somos mestizas, somos patraña. Y el gobierno del MAS fue una patraña doble, porque fue una patraña sobre esa patraña, fue una patraña sobre el motivo, porque en realidad lo que es el nacimiento del MAS es el brazo político del narcotráfico boliviano, seamos honestos. No. Así como Harry Batasuna era el brazo político en el País Vasco de los de ETA, o los de en Irlanda, tenían su organización política, los del IRA. Bueno, pues es el brazo político del narcotráfico boliviano. Su jefe, su fundador, es el jefe de la Federación del Trópico Cochamino, que hace pichicata. Y su gobierno se dedicó a hacer pichicata. 600 avionetas mandaba Marcet al año con Lucho Arce y Evo Morales. Ay, es una patraña, es una, ¿cómo se dice? Es una confabulación del narcotráfico que usó el tema ideológico, étnico, indígena para asentar sus reales en Bolivia. Esa es la verdad.
Ahora, si vos me puedes decir a mí, se va a poder hacer ya yo como político, ya. Pues yo la política hay la real política y la política que soñás. Si vos me decís se va a poder hacer una nueva constitución, no se va a poder hacer ahora. No hay las condiciones políticas, históricas, sociales para hacerlo. Tenés que estar en un periodo de una gran hegemonía o una gran concertación. Son las dos formas de hacer grandes las reformas totales. Entonces, ahorita lo que se puede hacer es cambiar los pilares, lo que decía aquí el pastor, el doctor, los pilares de la vida en sociedad que se constituyen a través de una constitución política del Estado. ¿Cómo? En primer lugar, tenés que destruir el régimen de concesiones. Es decir, establecer el derecho absoluto y sagrado de la propiedad privada y que los recursos naturales no son de dominio originario de la nación, son de dominio originario del propietario. Ese es un principio básico, es una pata básica. La otra pata básica, ¿cuál es? El sistema unitario, hay que destruirlo. Con esta misma constitución, con una reforma parcial, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? Tenés que agarrar y decir, bueno, las Cortes Superiores de Distrito se constituyen en Corte Suprema en los departamentos y son designadas por su Asamblea Legislativa Departamental, porque ya tenés un andamiaje con la autonomía. Tenés que decir, los fiscales en el distrito se eligen en el departamento por la Asamblea Legislativa Departamental. Policía. El régimen de penal fiscal lo manejan los departamentos, eso incluye policía, fiscal departamental, todo. El régimen de tierra y territorio lo manejan los departamentos, el régimen minero hidrocarburífero lo manejan los departamentos y el régimen de lo que es el medio ambiente. Listo, empecemos con eso. Yo, por ejemplo, les digo, cuando a mí me hablan del 50 del pacto fiscal, me parece la cobardía más grande que puede existir. Estoy de acuerdo. Yo le digo lo siguiente, en el régimen fiscal, nosotros tenemos que separar la paja del trigo, pues. Si el gobierno central, ¿qué es lo que se tiene que dedicar? Al comercio internacional, pesos y medidas, defensa internacional de la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son el régimen de atribuciones aquí y en la China comunista. Entonces, ¿por qué el impuesto debe generarse? Para cubrir una atribución y una competencia específica. Por lo tanto, los ingresos departamentales deben ser el impuesto al ingreso anual de personas naturales jurídicas, impuesto a la transacción, impuesto a la transferencia de inmuebles urbanos y rurales, vehículos, maquinaria y equipo, impuesto a la propiedad urbana y rural, impuesto a la explotación minera, hidrocarburos y toda explotación de los recursos naturales. Empecemos por la plata. Por la plata, esa es la parte más importante del federalismo, la plata. Cuando a Benjamin Franklin le mandaron los emisarios del rey, le dijeron, el rey le ha dicho de que ustedes eligen a sus autoridades, pero nosotros seguimos cobrando los impuestos. Y Benjamin Franklin le dijo, Taxation without representation. Hagamos lo siguiente, nosotros cobramos nuestros impuestos y ustedes siguen designándonos los virreyes o los gobernadores de los estados. Porque es una imbecilidad hablar de autonomía cuando no tenés autonomía fiscal. El aforismo es lo que debe hacer el gobierno central, lo que debe hacer el gobierno central es cobrarle los aranceles a la exportación. A ver, lo escuchás a Trump hablar de estas, a Trump cuando lo escuchás hablar de los impuestos, hablar de los aranceles de China, de los aranceles de Europa. Pero ¿qué lo vas a escuchar a Trump hablando de todas estas barbaridades? Estas son de los estados. Y así debe ser. Mientras no logremos esto y estemos con la estupidez del 50 del impuesto fiscal, que además le dejas todavía la capacidad de advocación al gobierno, estamos jodidos, porque son unos cobardes. Así es. Entremos un poquito en la visión, digamos, en la visión país, ¿no? Estas modificaciones a la Constitución, digamos, tuvieran que realizarse, querido Choco, te hago esa pregunta a vos, tuvieran que realizarse a partir de la identidad cultural boliviana o meramente tiene que ser a partir de dedicarse a organizar el poder político? No hay identidad boliviana. Somos igualingos que Ecuador, que Perú, una parte de cerro y una parte de llano. Por lo tanto, deberíamos sacar todo el folclore. ¿Qué se están haciendo los... A ver... Deberíamos sacar todo el folclore constitucional que existe, ¿correcto? Por Dios santo, que quiera usar la poesía. Toda la poesía. Toda la vaina esa del equeco no sirve para nada. El equeco no sabe para dónde va, porque adelante de su cabeza de una ollanga. Con su que claro. Licenciado Paz, a ver, ¿qué nos dice usted? Yo creo que lo que hay que ir pensando es en el concepto de centralidad, ¿no? Cuando en la época colonial, al revés de lo que todo el mundo cree, lo que ocurrió realmente es que la gente tenía sus derechos plenamente establecidos y la corona se los garantizaba. Así es. Y la centralidad se daba a partir de... Exactamente, me adscribo completamente. De hecho, que me voy a volver sus fans a partir de ahora. ¿No es cierto? Santa Cruz era plenamente autónoma en temas en la época colonial. Potosí, Chuquisaca, todos. La centralidad estaba ¿dónde? En Sucre,
que era ahí donde cobraban los impuestos, pero ¿dónde estaba la máquina que producía capital en España, en Potosí? ¿Verdad? Pero había una interrelación fabulosa. Potosí conseguía la plata y vendía, y los otros lo alimentaban. Y esa centralidad se mantuvo siempre, y ese respeto se mantuvo siempre. ¿Cuándo se rompe? Con la República, ¿verdad? Cuando empezó a verse la centralidad como un dominio completo sobre los demás y la imposición completa sobre los demás. Entonces lo que hay que recuperar es básicamente eso. Simplemente es un nivel de interrelación económica, obviamente política, porque la política se influye, ¿no es cierto? Pero básicamente es ponernos de acuerdo en un nuevo pacto económico. Ya, correcto. El debate que veo estos días de que si Potosí está el que vende más y Santa Cruz es la tercera, le dolió a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, es parte de un repensar el tema de la centralidad. ¿Qué es exactamente? Pero además en el tema federal hay que pensar también en las centralidades interiores. Santa Cruz tiene extremadamente grandes asimetrías que no las va a cumplir ni aquí a no sé cuántos años, así como el país tiene extremadas asimetrías. Dale el dinero que dice, ahí ya vamos a entrar en contradicción, dale el dinero que él dice, o la oportunidad que él dice a Pando, no lo va a lograr nunca, porque no están en el mismo carro de la historia, como lo está Santa Cruz, como lo está La Paz en términos políticos, como lo puede estar Potosí en términos económicos, ¿me entendés? O Cochabamba con sus... Está claro. Está claro. Doctor Paul, usted es muy crítico con el tema del folclore constitucional, ¿no es así? Inclusive hay una parte en la Constitución que habla de no robará, ¿no es cierto? Lo que hablábamos la otra vez. ¿Qué opina usted? ¿Hay que retirar todo este folclore? ¿En qué medida? ¿Es así tan lapidario como el doctor Choco que dice hay que retirar el queco? Claro, lo que pasa es que, digamos, una constitución, digamos, tiene que reflejar de que todos somos ciudadanos, ¿cierto? Sin embargo, como decía el ingeniero Gainza, esta constitución es un reflejo de un poder hegemónico de la izquierda, del comunismo, y con esa mezcla, pues, ¿no?, de paganismo, de indigenismo, ¿no? O sea, por eso le dicen el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, la pregunta era si la Constitución se debe abocar solamente a organizar los poderes públicos, garantizar los derechos fundamentales. Y claro, eso es lo que tiene que hacer. Es solo eso. Claro, eso es lo que tiene que hacer, de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la propiedad privada, la libertad, ¿cierto? Organizar los órganos del Estado, o sea, para que funcionen, ¿no? Esa debe ser, y el gobierno debe ser limitado en sus funciones, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ser lo que la Constitución, sí, lo que la Constitución tiene que contener, ¿no? Se hablaba de que en Estados Unidos solamente la Constitución tiene 7 artículos y 27 enmiendas, pero aquí, por eso es que me la traje la Constitución, claro, son cuatro... con todo su poema a la madre tierra, al socialismo, hasta habla del régimen de la coca. O sea, es cierto. ¿Qué opina usted, ingeniero? Que hay que quemar esa Constitución, ¿no? Porque es que no sirve para nada, ¿no? Si comenzamos a analizar, este Estado plurinacional ha sido en realidad la mayor timada al pueblo boliviano, porque el Estado se ha puesto a controlar a todos y nadie controla al Estado, ¿no? Y el Estado está personificado en más o menos en los miserables que nadie los puede tocar, ¿no? Y obviamente ahí en realidad hemos fracasado como nación. Hemos fracasado porque hasta el día de hoy tenemos, por ejemplo, una policía que no puede ir a sacar a un tipo que tiene un mandamiento de apremio, que está, digamos, encuartelado en un lugar, ¿no? Y resulta que de pronto hay otro pastor que sí se lo denunció, bueno, está en investigación, pero al pastor se lo mete preso en 24 horas y hay un aparato mediático brutal, ¿no? Y al otro que violó a medio pueblo indígena, nadie lo toca, nadie se atreve a entrar, ¿no? Entonces, eso es lo que te genera un tipo de constitución hecha en realidad a la medida de la tiranía, ¿no? Por eso es que nosotros, en realidad, esta tiranía tiene su semilla de autodestrucción, que es el descontento social, porque si nosotros analizamos, evaluamos la realidad después de estos 20 años de Estado plurinacional, más o menos, y hacemos un análisis en lo económico, es un desastre. En lo político, es un desastre. En lo legal, es un desastre. En lo social, o sea, no aprueba el examen en lo más mínimo, ¿no? Correcto. En lo personal, a mí me queda claro que esta Constitución es una herramienta para otros fines y no para los fines que fueron planteados, ¿no?